Saludos amigos, hoy miércoles 6 de agosto de este 2014. Ayer en la tarde reflexionaba acerca de la criminal decisión del gobierno de los Estados Unidos y de las Fuerzas Armadas de ese país, que enviaron a mi nieto de mayor edad, Jonathan Batista, con apenas 20 años de edad, y sin haber superado todavía los cursos de entrenamiento de marines, al frente de guerra en Afganistán, o sea, carne fresca para los talibanes. Y me preguntaba, ¿hasta dónde puede llegar la responsabilidad de un gobierno que toma a un joven? Él nació en los Estados Unidos, que apenas tenía un año o menos de ejercicio de prueba, de formación como marín, a un frente de guerra. Probablemente en el momento en que hacía esa reflexión, dolorosísima por cierto, porque es un nieto y era el mayor de todos, y el día que murió cumplía un año de muerto su papá. Probablemente en ese momento ya estaba muerto el general de 2 estrellas, Harold Green, un oficial encargado de la transición allá en Afganistán, en Kabul. Otro talibán, porque son expertos, son criminales profesionales los talibanes. Otro talibán que aprovechó la ocasión, la oportunidad para deshacerse de este alto oficial. El asunto está en primer lugar, ¿qué buscan los Estados Unidos en Afganistán? En segundo lugar, la manera como se envía personal. En el caso de mi nieto, no suficientemente entrenado a un frente de guerra donde se va a confrontar probablemente al combatiente más desalmado y con una visión terrorista más afinada que se pueda imaginar, que es el combatiente talibán. Mandar a un joven de apenas unos meses de incorporado a las Fuerzas Armadas, eso es criminal. Aunque en los Estados Unidos ya las familias norteamericanas, cuando aportan uno de sus miembros a la causa norteamericana de poder imperial, se sienten, yo no sé, comprometidas con eso. Yo sorprendentemente se ha impreso en las mentes de las familias que adquieren la visión norteamericana de vida, que ellos tienen también que aportar sangre y esfuerzo y vidas al imperio. Y ven eso como natural, pero nosotros no podemos ver eso de una manera natural. Entonces ayer, en el momento en que hacía esa reflexión, probablemente estaba cayendo el general de 2 estrellas, Harold Green, que por cierto es el responsable del proceso de transición democrática en Kabul, y en eso estaba en una ceremonia en un centro de educación política en la capital, en Kabul de Afganistán, cuando un soldado afgano, pero que era realmente un talibán, la emprendió a tiros contra él y otros altos oficiales. Miren, bueno, me dirán entonces que la acción criminal que yo le critico al gobierno norteamericano se le puede aplicar también a este general de 2 estrellas que fue a ponerse de pechuga de los talibanes allá en Kabul. Ayer el presidente de la Asociación de Empresas de la Industria Eléctrica, el amigo Marcos Cochón, que por cierto fue el primer superintendente de electricidad del Servicio del Estado, y de ahí fue captado por el sector privado, o sea, es un hombre que conoce los secretos del sector público. Es más, él participó en el diseño y ejecución del programa de capitalización del subsector eléctrico y representación del Estado, y conoció todos los secretos, y de ahí, bueno, fue captado, tiene derecho a mejorar su situación de
empleo y de vida. Pero le es impropio a él precisamente culpar al sector público de las ineficiencias de uno de los componentes del subsector eléctrico. Estamos hablando de el área de distribución, facturación y cobro, o sea, de las sedes. Porque él sabe muy bien, pero muy bien, lo conoce en sus detalles, que las 3 EDES fueron a parar a 2 de los grandes consorcios extranjeros que vinieron al país. Y que se suponía que con su experiencia acumulada en Estados Unidos y en España, ambas iban a introducir cambios tan trascendentes en la gestión de las distribuidoras, por cierto que la Corporación Dominicana de Electricidad, que tenía un solo departamento de distribución, facturación y cobro, hizo que como parte de la ley de eléctrica se crearan 3 compañías y se distribuyó el país en 3 grandes áreas. Y la norteamericana AES, que fue la que recibió a EDESTE, y no solamente terminó calificándose ella misma de incapaz de darle una solución al problema. AES, esa que es la principal accionista y gestora de Geitabo, esa que es la que tiene la receptora de gas natural ahí en Boca Chica y una central de generación de 300 megavatios ahí en Boca Chica, esa que fue la que compró la Dominican Power Partners, o sea, la central generadora de los Minas, y que tiró el gasoducto. Esa terminó de la peor manera posible, porque si hay una institución que no puede hablar de su sector eléctrico que tiene que ver con la distribución, es AES, la norteamericana, porque esa nos perjudicó 2 veces. Primero, quebrando la empresa, porque la consideró quebrada, y segundo, vendiéndola en $4 a una empresa norteamericana de quién sabe qué origen, la TCW, para que luego terminara chantajeando al Estado poniéndole demandas por centenares de millones de dólares en 2 tribunales. Se la regaló para que chantajeara al Estado y hubiese que darle para que se fuera del país, darle, así mismo como le estoy diciendo, darle 27 millones de dólares. Invirtió $4. Y este señor, Marcos Cochón, que preside la Asociación de la Industria Eléctrica y que representa a AES y que representa también a Unión Fenosa, que fue la que recibió en concesión, en asociación con el Estado, la compra del 50% de Edenorte y Edesur, esa también se fue de aquí reclamando, ¿saben qué cosa? Que el Estado le devolviese toda su inversión, 300 millones de dólares hubo que darle para que ellos entregaran de nuevo Edenorte y Edesur. Porque usó todos los recursos, desde el rey de España hasta el presidente de España, gestionaron en la devolución de ese dinero. Hubo que darle todo su dinero a Unión Fenosa. O sea que el sector privado se alzó y demostró ineficiencia e incapacidad. Decir ahora que allí es que reside el centro de todos los problemas del subsector eléctrico es una balandronada, una burla por parte del sector generador privado, que es el que representa a Marcos Cochón. Una verdadera burla. Yo sinceramente creo que cuando entonces no, eso se titula como noticia principal en todos los diarios, porque tienen acciones en todos los diarios, todas las familias poderosas del país son asociadas de las generadoras o participan del subsector eléctrico, es bueno que ustedes sepan. Entonces, pero ¿saben qué es lo que es, en qué se resume el discurso del señor Marcos Cochón? Él dice
que en razón de la ineficiencia que todavía hay en el subsector eléctrico, específicamente en el área de distribución, facturación y cobro, donde se pierde un 33% de la energía que se compra, lo que él quiere decir es que la entrada de las dos plantas a carbón del estado de 350 megavatios cada una, ponga usted que en total entreguen 760 megavatios a partir del 16, no tendrá repercusión alguna en la solución del problema actual y en la reducción del subsidio que el Estado tiene, 1.500 millones de dólares al año tiene que dar el Estado en subsidio al subsector, que va a parar al sector generador si no se corrige esa situación. Hay que decirle al señor Cochón y a todos los que forman parte de la Asociación de la Industria Eléctrica, de la ADIE, que cuando se produjo la capitalización del subsector eléctrico, las pérdidas en todo el subsector eléctrico sumaban 55 a 60%. Y que si se ha reducido un 33%, por lo menos cuando se fue Unión Fenosa y entregó el de Norte y el de Sur al Estado y se declaró inhábil para resolver el problema, o cuando se fue AES International de este, ya totalmente consumido su capital accionario, totalmente consumido. Las pérdidas eran mayores, 50, 48, 50%. Ahora por lo menos un 33%, que no se pongan a hablar, porque usted no tiene autoridad para hablar de eso. Lo que sí está claro, porque eso, suponiendo que en el 16, cuando van a entrar las dos plantas de 350 megavatios allá en Baní, si las pérdidas siguen siendo las mismas de hoy, 33%, en la distribución, facturación y cobro, sin embargo, el costo de la energía va a bajar de 16 que dice él, que dice el señor Cochón, que la entregan en promedio las generadoras a la distribuidora, va a bajar a 8, a la mitad, justo a la mitad. Eso sí es lo que está planteado, suponiendo que se mantenga así, suponiendo que las tres distribuidoras que ahora son propiedad del Estado, volvieron a ser propiedad del Estado, mantengan los mismos porcentajes de pérdidas, que todos sabemos que no es así, que van mejorando cada vez más. Aún así, cuando se entreguen cuando entren a línea los 760 megavatios producidos con carbón mineral, a un costo que no pasará de 5 centavos de dólares, que el Estado puede darse el lujo de colocarla a sus distribuidoras a 8 centavos, de manera directa, sin pasar por GO, sin tenérsela que ofrecer al mercado spot, que es que es el fondito de todo esto, por ahí que anda todo. Para eso que están presionando el sector generador, el kilovatio hora de todo el sector bajará de 16 a 8. Y si usted le pone los costos de intermediación, usted verá que son 4 o 5 centavos, que entonces el kilovatio hora, en vez de 21 y 22 centavos de dólar, como está llegando ahora a todos los usuarios de la energía eléctrica, estará llegando a 13, 12. Esa es la verdad de todo. Y se pondrá en evidencia entonces hasta qué grado la manipulación del subsector eléctrico por parte de la generación ha sido distorsionante y grave. ¿Hasta qué grado ha sido todo esto? Uno de los peores daños que se le han causado a la economía dominicana, porque todavía hoy, 45 años después, seguimos afrontando una crisis eléctrica inexplicable por su gravedad y eso. Entonces yo creo que esta declaración ayer de Marcos Cochón a nombre de la asociación
Dominicana de la Industria Eléctrica, de la ADIE, es una interpretación interesada de la situación, que es una distorsión de la verdad histórica, que él que la conoce muy bien porque fue el primer superintendente de electricidad del gobierno, que luego fue captado por el sector privado, que sabe muy bien que las pérdidas en ese momento duplicaban al actual porcentaje que se registra en las 3 distribuidoras del Estado y que de seguro, por cierto, va a seguir bajando. Miren, cuando en 1996 se diagnosticó todo el problema y se encontró que todo el subsector eléctrico era un desastre, porque ciertamente lo era. Yo no sé cómo Radamés Segura todavía vive y César Sánchez viven añorando ese momento, porque que me lo digan a mí, que era reportero activo, amigo de los dos, que frecuentaba todas las plantas para verlas, que me digan a mí si no es verdad que en el 97, el parque generador Itabo, ese que está ahí, ese mismo que está ahí, de 250 megavatios instalados, apenas producía 80. Las dos plantas recién, una planta térmica, que por cierto, como esa, que está preparada para quemar búnker sí, pero originalmente carbón, búnker sí en emergencia, pero diseñada para quemar carbón, están supuestos a durar 50, 60, 80 años. Y en ese momento tenían menos de 10 las dos y producían menos de la mitad de su capacidad total. ¿Saben ustedes por qué? Porque la gestión de la Corporación Dominicana de Electricidad, enteramente del Estado, en ese momento era tan deficiente que la mayor parte de sus unidades estaban inactivas o en crisis. Con bombillos de esos de alarma, de esos rojos, cuando ya se prende por fallas acumuladas, encendidas en las dos unidades. No habían quemado 1 kilo de carbón mineral, ninguna de las dos, hasta el 1997, 1 kilo, y el patio lleno de carbón mineral traído de Colombia, y sin embargo, inutilizado. Entonces, que no venga Marco Cochón a darnos las clasecillas, que él sabe cuál era la situación. Él sabe perfectamente cuál era. Pero en el 2006, cuando se encerraron el sector público y el sector privado, ahí por cierto, donde yo vivo ahora, ahí en Juan Dolio, a una cuadra de mi casa, donde vivo, y yo me colé. Yo no estaba invitado, pero me colé, me hice pasar como un invitado y me senté ahí. Y vi a Guaroa y a Rolando González Bunter y al presidente de AES y a todos sentados con el presidente de la República ahí, presidiendo el encuentro, el presidente Leonel Fernández. Cuando se acordó ahí un plan de inversión y se acordó de revisar todos los contratos validados del Acuerdo de Madrid para que en enero del 2007 entrasen con nuevas regulaciones y con una nueva fórmula de cálculo. Cuando se acordó que el Estado iba a hacer los anillos de alta tensión, que iba a hacer hidroeléctrica, el único que cumplió fue el Estado, porque todos se mandaron. Fue ahora en este siglo cuando Unión Fenosa, que por cierto en ese momento no tenía capacidad generadora, vino a aceptar la renegociación del Acuerdo de Madrid. Ahora, pero en el 2006, cuando apenas tenía 3 años de haber entrado al Acuerdo de Madrid, que le garantizaba 15 años de precio fijo al sector generador, entonces, y que era posible corregir y no causar los daños que se ha causado, porque aquí hemos estado claros en la mesa, tanto Orión como Mozart y Tineo, que el Estado ha aportado más de 10,000 millones de dólares en subsidios al sector privado y al subsector eléctrico.
por efecto de esta distorsión. Se ha dicho muchas veces, y no han podido desmentirlo, que hay un sobreprecio en la energía de un 30% mínimo por efecto del Acuerdo de Madrid. Y ahora están reclamando, oiga lo que está reclamando Cogentrix, que para ellos hacer un gasoducto, y en vez de procesar gasoil y procesar entonces gas natural, que el Estado le amplíe los 15 años que le dio a 25 de precio fijo. Pero además que le sirva de garante a una inversión que ellos quieren hacer. Mire, es el colmo lo que realmente ha acontecido aquí. Yo insisto en que después que el presidente Danilo Medina tomó la valiente decisión de invertir 2.000 millones de dólares, o de eso, de invertir porque es el Estado que lo está haciendo, aunque el sector privado lo esté ejecutando, todas esas son deudas que carga el Estado dominicano, para montar 2 centrales térmicas de 350 cada una, allá en Punta Catalina, en Peravia. Aquí le está temblando el pulso a muchísima gente que creyó que el Estado era inhábil. Muchas, incluyendo la familia más poderosa del país, que se creyeron que estaban bregando con un Estado incapaz de negociar, de ser una contraparte eficiente en una mesa donde se discutieran los asuntos nacionales de mayor interés. Ahí lo tienen. Están usando todo tipo de tratativas para impedir que esto acontezca. Buenos días, don Orión. Bueno, yo quería entrar con eso, porque, óyeme, quieren tomar a uno de tonto todavía hoy, después de 48 años de crisis eléctrica. Bueno, yo estaba escuchando las declaraciones o la incidencia de las declaraciones del señor Cochón y parecía como algo como lógico, así, a simple vista, decir, bueno, es que las distribuidoras no pueden administrar toda la energía que generan las generadoras, valga el término, y que incluso no pueden ni facturarla. Y yo recordé inmediatamente, digo, mira cómo habla. Hace un tiempo, una de esas generadoras que tenía la administración de una distribuidora, que hoy le dice al Estado que es mal administrador, pero todas las generadoras tenían la distribuidora administrada. Una de ellas, quebrada ya la administradora, que era la EDESTE, la vendió en 72 pesos. En 72 pesos, el valor en dólares en ese momento eran 72 pesos. La vendió a un banco de inversión francés en 72 pesos. Una venta, un traspaso normal, para que ese banco de inversión extranjera sometiera en 6 escenarios de arbitraje internacionales de manera simultánea a la República Dominicana por la acusación de la figura del lucro cesante, que quiere decir que el Estado Dominicano le impidió que se ganara un dinero extra en la administración de esa distribuidora. Y cuando el Estado Dominicano, el gobierno, ya había desembolsado 13.5 millones de dólares en abogados en el primer tramo, y cuando se tenía ese banco de inversión con toda su influencia, todo su nivel de penetración mundial, tenía la certeza de que en uno de los 6 puntos la República Dominicana sería condenada. Entonces se decidió negociar con ellos y terminó, además de los 10 millones, en buscarle 26 millones, 26.5 millones de dólares, 27, casi 27. Y tomar el Estado Dominicano los destrozos de esa EDE, que fue la única que se llevó con todos los barrios carenciados a cargo del Estado. ¿Te acuerdas? O sea, nos están dando clasecitas de cómo se debe administrar. Eso no puede seguir así, esa mala administración, eso hay que resolverlo, porque ahí es que está el problema en la EDES. Y cuando uno de los generadores, una de las empresas generadoras tenía también el control de una distribuidora, fue la única de las 3 que tenía la totalidad de los barrios carenciados a cargo del gobierno, es decir, el subsidio, es decir, ellos no tenían que encargarse de suministrar energía competitiva, a costo a esos barrios carenciados, porque el Estado lo asumía y le suministraba el subsidio. Sí. Y aún así quebraron y vendieron en 72 pesos para hacer la trapisonda que hicieron,
que le costó al Estado más de 30 y quizás 35 millones de dólares y tener que cargar con el muerto además. Entonces hoy nos están dando una clasecita y dicen, el sector generador está generando, lo que pasa es que las distribuidoras no soportan, las distribuidoras solo están adquiriendo el 33% de la energía que se genera. Pero Unión Fenosa, que terminó, recupera los 300 millones que invirtió y le devuelve al Estado de sur y de norte. Pero termina haciendo una inversión, una central, ahí en La Vega, de 150 megavatios. ¿Es miembro también de esa asociación? Es decir, por lo que fracasó... Declaró inhábil ella también. Sí, por lo que fracasó el sector eléctrico, fundamentalmente a través de las 3 distribuidoras que estaban en manos de ese conglomerado. Es Internacional y Unión Fenosa. Ahora nos están dando esa clasecita de la que tú haces referencia. Penosamente es así. De todas maneras, hay una campaña. Yo he querido siempre decirle a ustedes que aquí se producen unos oleajes mediáticos. Hay una campaña. Un oleaje, acuérdense de aquel oleaje terrible, siempre lo voy a mencionar, contra el presidente Leonel Fernández. Un oleaje bien pagado, bien orquestado, bien producido, como si fuera la ópera de 3 centavos. Bien producido, un oleaje de esa naturaleza. En este caso, luego varios oleajes que ustedes ven. Este es un oleaje bien pagado. No sé, yo quisiera llamar la atención sobre eso. Y va a seguir todavía la cresta de la ola mucho más alta. Nosotros tenemos que tener paciencia. Este entramado mafioso no va a querer hablar del valor que se tiene, del valor que debe tener el kilovatio hora, es decir, lo que se produce, sino que dicen que se produce en una cantidad que excede la demanda del mercado energético dominicano, que ellos lo tienen, y que la culpa es de la distribuidora. Pero además dicen que si eso se resuelve ya no hay problema, que ellos producen todo bien. Es decir, que mantengamos teniendo el nivel de energía más cara, no van a querer cambiar la matriz de combustible, de la generación no hablan, en esa conferencia no se habló de situaciones que no ocurren en ninguna parte del mundo, como es el caso de la Coyentri o como fue el caso de la Temin Enron, los mentados productores independientes, que en el caso de la Coyentri, ahí hay 300 megavatios que se están guardados, que lo puede guardar un guachimán, así como le digo la expresión, un guardián privado, más nada, y un electricista que arregle alguna tuerca que se puedan apretar o aflojar, más nada. Y por eso nosotros estamos pagando 5.7 millones de dólares al mes para pagar, porque si la encienden le va peor. ¿Usted sabe lo que es eso? Yo quisiera que me digan si en Afganistán, donde ahora hubo una situación difícil con la muerte de unos oficiales americanos y heridos algunos europeos, si en Afganistán hay una situación como esa, ¿dónde hay una situación? Entonces vienen y salen con una cachaza y se presentan y culpan al gobierno. Además dicen, nosotros hemos invertido 2.500 millones de dólares y queremos seguir invirtiendo. No, así no se puede. Eso es poner de mojiganga. Por eso que uno tiene que reiterar, recrear, recordar la expresión del presidente Danilo Medina, de que él no iba a quedar de brazos cruzados, viendo cómo el Estado cada año transfiere 1.500 millones de dólares mínimo para conjurar déficit financiero del subsector eléctrico, que eso no es posible. Todos admitimos que las distribuidoras de electricidad tienen sus limitaciones, pero es una limitación que es estructural del sistema, porque ¿cuál es el mercado que tenemos? ¿Cuál es el mercado? Un mercado subsidiado porque no puede pagar una energía a ese nivel, y un mercado que subsidia porque se le carga lo que le falta a quienes no pueden pagar la energía a ese nivel. No hablemos de programas de competitividad mientras no se resuelva el problema del valor de la energía eléctrica en el mercado. Como ellos dicen, en la cadena de pago del mercado. Así como ellos hablan de la cadena de pago, nosotros le damos a la energía, a la distribuidora tanto, ellos no pueden administrarla mejor, el gobierno tiene que buscarnos los cuartos que faltan. Así mismo de allá para acá hay que decirle, bueno,
yo quisiera pagar una energía a precio competitivo, como está en el mercado centroamericano y en el mercado caribeño, especialmente en el de Puerto Rico, con los mismos insumos, con la misma administración, yo quisiera pagarlo, no como ahora, que está casi al doble, como se ha establecido. Entonces, también esta cresta, esta ola, viene porque ahora en el 2015 se vencen los acuerdos de Madrid y ya la compañía propietaria de Coyentri está pidiendo para poder cambiar a un combustible que la ponga a operar, que era lo que queríamos, que se lo den que le den toda la facilidad. Que le añadan 10 años más a los 15 que tienen de acuerdo de Madrid. Sí. Así sencillo. Pero además que le den una garantía de inversión. Y es exacto, una garantía de inversión quiere decir que lo mismo que la de Puerto Plata, ¿te acuerdas? Que era ciclo combinado, qué sé yo cuánto. Llegaron creo que eran de 180 megavatios. Nunca, 160, nunca. No llegó a 100 nunca, pero había que pagárselo como el total. Como el total. Sí. O sea, nos han masacrado y ahora tienen el tupé de venir y decir, no solamente eso, el gobierno, miren lo que dicen ahora, el gobierno promueve práctica desleal de comercio, porque desde el Estado se está desincentivando y se está afectando la inversión del sector privado. Hay falta de seguridad jurídica y además todo el desastre que hemos pasado en los últimos 15 años, desde el 2000, en los últimos 14 años, se lo debemos a la administración de la sede, que se dan la impresión de que es el Estado que la ha estado administrando durante esos 15 años. Ojalá que todos nosotros nos pongamos bien acorde para que respaldemos al presidente Danilo Medina. Orión, miren esta foto de una persona que visitó ayer el presidente Fernández en Santiago. A la derecha, ustedes van a ver a un hombre que sometió precisamente a las sedes y fundamentalmente a AES y a las otras, y a Jaina. El profesor Izquierdo. El profesor Izquierdo. ¿Sabe de qué lo sometió? De haber manipulado los servicios de facturación al Estado, engañándolo con más de 10,000 millones de pesos. Eso está en los tribunales todavía. Sí, Vincho Castillo habla mucho de eso. Eso está en los tribunales. Precisamente ya en el comentario político quisiera yo resaltar eso que Pedro enseñó. El presidente Leonel Fernández está en Santiago, presidente del Partido de la Liberación Dominicana y es presidente de la República. Yo quisiera, como dicen los abogados, fijaos bien cuál es el discurso de un estadista frente al discurso de otro estadista, ambos líderes del Partido de la Liberación Dominicana. En la víspera, cuando se escogió a la profesora Cristina Lizardo para presidir la Cámara, el Senado de la República y al ¿cómo se llama? Al presidente Abel Martínez, sí, para que siguiera en el bufete de la Cámara de Diputados, como presidiéndolo, por dos razones totalmente razonables, valga la redundancia. El primero, Abel Martínez, apoyado por las tres corrientes mayoritarias, todo el mundo, unánime, ¿qué hacer ahí? Cuando el único, de las dos cámaras, la única que tiene incidencia importante, relativamente importante, de la oposición es la Cámara de Diputados y los tres están de acuerdo en que ha hecho un buen trabajo, pues lo lógico es que para evitarse mayores trastornos, pues se le permite estar un año más al licenciado Abel Martínez. Y en el Senado de la República, la primera mujer, miembro del comité político, de larguísima data en el Partido de la Liberación Dominicana, y además la representante de la comarca de mayor habitante del país, y que ganó con un porcentaje muy, muy holgado en las últimas elecciones congresuales. Ahí está. Entonces, eso, en el comité político, si ustedes vieron las fotos del comité político, encuentran que al lado izquierdo, de la mesa que dirige, está el presidente del partido, el doctor Leonel Fernández, y al lado derecho está el presidente de la República y miembro de ese comité político, el licenciado Danilo Medina, que ambos, cuando comenzó la reunión, llamaron a Cristina, a la profesora Cristina Lizardo, y el vicepresidente de la República, el ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque,
le cedió el puesto la dama. A unanimidad aprobaron. Y uno de nuestros periódicos dice, Danilo volvió a tumbarle el pulso a Leonel. Bueno, ¿dónde fue que pelearon? ¿En qué sitio? ¿Cuál lío fue? ¿Cuánta que terminó el juego? Ah, sí. ¿Cuánta terminó? Ahora. ¿Cuánta? Analistas consideran que el presidente Danilo Medina volvió a tumbarle el pulso a Leonel. Bueno, la pregunta es, ¿cuánta terminó el juego? ¿Cuándo sacaron a Leonel que estaba pichando y le metieron 7 carreras? ¿O cuándo el presidente Danilo Medina dio los 7 jonrones? No. A unanimidad. Y antes de empezar la sesión, se llamó a Cristina, porque el comité político decidió así, porque era la candidata que el razonamiento permitía que se le señalara, sencillamente, con todo acuerdo, lo que se llama unidad en la diversidad, número 1. Y número 2, ayer el presidente que está en Santiago, el presidente Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana, evalúa los 2 años de su compañero Danilo Medina en el gobierno. ¿Cómo lo hace? Lo hace exactamente muy bien, señala los logros fundamentales, los parámetros fundamentales de paz, estabilidad, progreso, etcétera. Ese es el lenguaje de un partido que está asociado con la democracia. Fíjense lo que trae hoy el periódico El Día. En una mofa, en su caricatura, que yo lo hago no para mofarme tampoco, sino para decir qué es lo que no puede tener la democracia dominicana como regente, es eso. Señalan el partido del PRD que se ha dividido en 2, el caricaturista señala que los 2 pueden tener las mismas siglas, Partido Revolucionario Mayoritario, los que se fueron, y Partido Revolucionario de Miguel, los que se quedaron, entonces serían PRM cada uno. Eso es una buena broma, pero sin embargo es la advertencia que uno le hace a la sociedad dominicana. Yo no entiendo por qué el conglomerado mediático que manipula todo esto en los medios de comunicación no hace un esfuerzo para que esto tenga el menor costo político posible, y lo que pretendan es dar la sensación fantasiosa de que el PLD, especialmente el presidente Danilo Medina y el doctor Leonel Fernández, están divididos. Claro que dentro del PLD y del gobierno han ayudado, y oigan lo que lo digo, dentro del PLD y dentro del gobierno han ayudado. Por ejemplo, candidatos que se dedican a atacar a sus compañeros de manera virulenta, pero esos son los menos. Los líderes esenciales, y sin incidencia, es verdad, sin incidencia ni siquiera relativa. Los líderes esenciales del Partido de la Liberación Dominicana asumen el compromiso de la unidad, no solo para beneficios políticos personales o grupales, sino porque la democracia se lo está exigiendo. Que le he llamado la atención a ustedes también decir, si el PLD se divide, lo primero que la inversión nacional y extranjera se reduce a la mitad en el año siguiente. No si se divide, si se crean condiciones de inestabilidad en la unidad interna del Partido de la Liberación Dominicana, que se refleje en el gobierno o que se refleje en las próximas elecciones de manera cruenta. Lo primero que va a sufrir es la inversión. Todo el mundo va a decir, vamos a esperar que el PLD a ver qué pasa, vamos a esperar qué pasa con Danilo y Leonel, vamos a esperar qué pasa. Eso es lo que va a pasar. Y lo segundo es que la democracia a corto y a mediano plazo se resiente. Por tanto, saludamos, pero mire, con la bandera en alto, los elogios merecidos que ha hecho el presidente Leonel Fernández de la gestión de 2 años, de los 2 años primero de gestión del presidente Danilo Medina. Muy bien. Anoche, don Pedro, uno no se puede sustraer del impacto que le ocasiona cuando uno recibe noticias. Ese incidente en el que murió un general estadounidense, Harold Ring, ha sido identificado un hombre joven, en plenitud. Otros oficiales, incluidos 2 brigadieres generales, dice la crónica de las agencias, y otros 13 oficiales al servicio de la Organización de las Naciones Unidas en Kabul.
ciertamente que esto conturba porque se trata de gente que estaba en servicio, está sirviendo a los mandatos de su nación, del gobierno de su nación. Sin embargo, uno como humano lo que piensa es en el drama de la familia, o sea, el impacto que eso tiene. Y por esto yo reitero el criterio de que no creo, don Pedro, en la guerra, no creo en la violencia. Me resulta esto irracional, y cuando uno ve acontecimientos como este, ciertamente que lo que hace es reafirmar ese criterio. Ojalá la humanidad logre esa aspiración de que la paz sea la regla en todo el mundo. Don Pedro trató lo suficientemente amplio y bien sustentado el tema de las distribuidoras a propósito del criterio que ha expresado el señor Cochón. Y yo lo que pensaba cuando lo vi por primera vez, que en el Estado Dominicano también se deben establecer mecanismos que obliguen a personas que van a servir al Estado en posiciones privilegiadas a primero obligarlo a que sean objetivos, que existan normas en los contratos, y que en el caso de la confidencialidad, que entiendan también que manejan informaciones privilegiadas. Y esto lo colocaría en la posición de ser más respetuosos con la sociedad y con las mismas autoridades que tienen la administración del gobierno. El señor Cochón fue el primer superintendente de electricidad de República Dominicana. Cuando se produjo la creación de la Superintendencia de Electricidad, que está en la Ley General de Electricidad de República Dominicana, ese fue el primer superintendente. Y usted sabe lo que es la Superintendencia de Electricidad. Esa es la institución del Estado que fija tarifa eléctrica en República Dominicana. Lo que quiere saber es decir que este señor tiene información privilegiada para saber qué determina el precio de la electricidad en República Dominicana. Y sabe también los esfuerzos que se han estado haciendo en la distribución. Claro, él no, por cierto, le pasa por encima muy rápido, ni siquiera toca ese pasado de cuando se produjo ese desorden, que incluso el Estado asumió las sanciones de Unión Fenosa en dos empresas quebradas, que era Edesur y Edenorte, que en ese momento eran gemelas. No tenían una administración central separada, sino la misma administración. Y el Estado la asumió. Y él sabe que el problema, don Pedro, aquí es el precio de la electricidad. Si la República Dominicana no logra cambiar la matriz eléctrica, la República Dominicana no va a poder no va a poder recibir energía con otro precio. Esto que se saltaba a don Pedro, ¿usted se imagina que una empresa distribuidora tenga que comprar energía a un precio, digamos 21, que compre, y que esa energía la tiene que vender más barata? No la puede vender a ese precio en el mercado porque imagínese la explosión que se quería en la sociedad, que se le transfieran a los consumidores. No saben todavía. Bueno, ¿Usted se imagina lo que implicaría la República Dominicana con una oferta de electricidad más barata? Eso se va a reflejar en los precios que pagan hoy las empresas y familias en República Dominicana por la electricidad. El problema está ahí, señor Cochón. Usted, como le digo, como usted es un hombre que tiene información privilegiada, porque usted tiene el privilegio de haber sido el primer superintendente de electricidad, el primer decreto nombrando un superintendente de electricidad, fue usted que lo recibió. Usted sabe cómo, por ejemplo, esto del nivel de las pérdidas, lo que refería don Pedro en la primera parte. Superaban el 50% cuando era superintendente. Don Pedro, cuando usted pasaba, oiga, le voy a decir, cuando usted pasaba de Baní, que ya usted salía del límite de Baní, hasta llegar allá a la frontera, las pérdidas en ocasiones llegaron a sobrepasar el 60%. Sobre el 60%, don Pedro, para que tenga una idea. Esa historia la conoce aquí todo el mundo.
¿Qué es lo que no se quiere? La participación, los esfuerzos que está haciendo la administración del gobierno por sumarle a la oferta eléctrica con un cambio de matriz que permita utilizar combustibles de menos costo, y eso se va a reflejar en la tarifa que pagan los usuarios y usuarias en República Dominicana. Eso es lo que se quiere plantear. ¿Y por qué, por ejemplo, es importante ese proyecto que tiene que seguir adelante? Orión refería a lo de la Mijan Eiron, que ahora se denomina San Felipe, le cambiaron el nombre, San Felipe, pero esto se parece a un compueblano de precisamente un puertoplateño, Ulicero, como era que decía, el mismo espíritu. El mismo espíritu. Le cambiaron el nombre, pero el mismo espíritu. Eso es San Felipe. Entonces, ¿por qué usted dice, por qué llegó el país a contratos de ese tipo? Una empresa que se compromete a generar 185.000 kilovatios. 185 megavatios. Megavatios. Sí. Y no llega, y no ha llegado a 100, a mantener en línea con eficiencia. Usted sabe que no había otra cosa que disponer. No habían otras unidades de generación en el país. Y se metieron en esas situaciones de emergencia. Y después usted se encuentra a una Santa Corriente también, que tiene la misma explicación. Oiga, a la hora de tratar este tema, nosotros sabemos de una gran campaña que hay. Lo primero es que se entiende que todavía hay tiempo para desmontar ese proyecto que ha estado impulsando el gobierno y que está en marcha en Punta Catalina, en Baní. Por cierto, hay más del 10% de los trabajos. No, los trabajos de ingeniería y las obras civiles, cuando usted va por ahí, usted puede ver el nivel que está. Ahí incluso ya se están haciendo lo que llaman la zapata de la obra. Entonces, esto se entiende que ese proyecto todavía se puede desmontar. ¿Qué cosa más grande? Hay gente que entiende que eso se puede desmontar. Después de 200 millones de dólares invertidos. Entonces, hay que decirle al señor Cochón que esto son informaciones públicas, lo del sector eléctrico es una historia conocida, que es muy difícil que usted le pueda dar salto a la gente. Usted tiene que recordarle a la gente cuando usted fue superintendente de electricidad, cuál era el cuadro y cuáles eran los antecedentes. Usted tiene que decirle a la gente también, cuando usted cómo usted veía el cuadro cuando usted estuvo cerca de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública. Y así usted puede darle al país una información objetiva, pero así de esa manera, mire, si los precios de la energía en República Dominicana no cambian, si en la República Dominicana no aumenta la generación con el objetivo de lograr un cambio de matriz, usted no va a solucionar el problema. De manera, las sedes debiera haber con mayor objetividad, y lo que dice don Pedro, lo que recortaba don Pedro hace un momento. De norte y de sur le entrega el sector privado Unión Fenosa quebradas, 2 empresas quebradas, y las recibe el gobierno dominicano en la administración del presidente Mejía. Se da esa operación en la que pierde República Dominicana. Y esta rehabilitación de esas empresas, ¿cómo ha ocurrido? En la administración del gobierno. Es verdad, En eso que ha ocurrido. De un 58% de pérdida ha bajado a un 33%. Sí, esto no es de que sea público o privado, sino sencillamente es el criterio y el criterio de gerencia que se ha aplicado. Y eso es lo que ha permitido que estas empresas estén participando en el mercado hoy y en un proceso de mejorar en la distribución y comercialización de electricidad en República Dominicana. Esto hay que verlo porque las informaciones están ahí, aquí no hay nada que crear, pero ciertamente pensé que aquí debieran existir en los contratos, como cuando uno va a una empresa privada. Yo he trabajado en empresa privada, yo trabajé, por ejemplo, fui en una universidad de las privadas de aquí, me tocó trabajar varios años, un conjunto de años, y recuerdo, don Pedro, que una de las cosas de los contratos es la confidencialidad. Usted no puede venir hoy, por ejemplo, que usted trabaja en esa universidad, tiene informaciones privilegiadas, a en la calle manejar esas informaciones, o desde un medio de comunicación. Entonces, a propósito de esto, porque cómo habla el ciudadano como un hombre que no ha estado aquí.
no ha estado aquí ni estuvo trabajando para el sector público. Porque cualquiera pudiera decir, bueno, ¿y por qué usted no veía las cosas así tan claras cuando usted estuvo en la Superintendencia de Electricidad, comenzando el juego? Cualquiera le pudiera preguntar eso. ¿Por qué lo ve hoy? Ciertamente que hay una campaña, y esa campaña tiene el propósito de desalentar. Sí, pero ya él pasó por el Viderro, donde fue administrador. Claro, claro. Ya él pasó por todas las generadoras. Todas. Después que salió del Estado. Todas. Así sí es fácil. Entonces, de manera que ojalá esto sirva Un momentito. para el momento cuando van a contratar a estos burócratas, don Pedro. Ojalá eso sirva. Eso sirva, tomar ese cuidado. Porque es muy bien así entrar al sector público y después usted aprovechar precisamente estas informaciones. Y no solo plantear con la objetividad de vida, sino usted construir criterios. Muy bueno usted decir, echarle la responsabilidad del problema eléctrico a las empresas distribuidoras de la República Dominicana. Y otro tema es, Orión refería que esto es lo estimulante, don Pedro Orión, de que dónde está el país. En Santiago, le voy a contar esta experiencia que me referían algunos amigos. Lo que está pasando, la tanda extendida, la expectativa de la tanda extendida, esto es como una llama, que el mayor número de familias quieren lograr la inclusión de hijos, hijas, en la tanda extendida. Me contaban, por ejemplo, que en las escuelas del sector Cienfuegos, ¿usted sabe que Cienfuegos ya es una ciudad? Sí, al grado que Cienfuegos tiene acueducto. Entre las últimas obras que le ha aportado el Estado tiene su sistema de acueducto. Y lo que ha ocurrido es que Cienfuegos, que surge como un barrio improvisado, Cienfuegos ahí ha tomado, ya tiene la cara de una ciudad. Bueno, las escuelas que van a comenzar el próximo día 18, el año escolar, con la tanda extendida, ahí en Cienfuegos, han agotado el espacio de matrícula. Ay. O sea, la cantidad de familias que quieren que sus hijos, hijas, sean Probablemente incluidos. Saliendo del colegio privado. Sí, claro, algunos, por esto es que incluso entre los colegios hay preocupación, Sí. que la han expresado incluso algunos directivos con todo el cuidado de no abrirla mucho, porque va a ocurrir que con esto de la tanda extendida, imagínense una madre que trabaja en una zona franca, que pueda dejar su niño, su niña en una escuela donde tiene un personal que le asegura el cuidado, además del proceso de enseñanza, el cuidado para que los niños, las niñas estén protegidos en un ambiente de seguridad, con las condiciones de participar en actividades deportivas y culturales durante el tiempo que están en la escuela. Usted tiene que ver las expectativas que esto ha creado. Bueno, pues lo cierto es que en eso están los padres, las madres, que tienen hijos, hijas en el sistema de educación pública, pendiente a lo que va a ser la tanda extendida. Esto contrasta con el hecho de usted estar sencillamente como el espectador esperando el fracaso de la comisión, de esta reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana el próximo lunes. Se esperaban que ahí pudiera estallar una crisis. Nosotros habíamos advertido aquí en el telediario, en el diario de 4, que no de lo que tienen que irse al histórico del Partido de la Liberación Dominicana, como esa organización ha manejado los asuntos en su historia y cómo se eligen sus autoridades, cómo se escogen candidatos con la participación del partido y cómo tienen unos mecanismos que funcionan. Porque esto es lo que les preocupa a estos analistas, que no entienden cómo una organización política, sus organismos puedan funcionar, que no entienden cómo el presidente del partido, el doctor Leonel Fernández, cuando le toca hablar de la administración del presidente Danilo Medina en Santiago, cómo lo hace, destacando los logros de esa administración y destacando cómo la administración del presidente Danilo Medina ha logrado en República Dominicana que se mantenga el clima de confianza. Usted, ¿qué usted ve cada cierto tiempo? Que se inaugura un nuevo proyecto hotelero de viviendas, una empresa que está en planes de ampliar,
Vimos recientemente el caso del Grupo Iglesias, como el Grupo Iglesias, por ejemplo, ha agregado al conjunto de sus empresas una compañía para producir conflet en República Dominicana, en San Pedro de Macorís. Entonces, usted está viendo un sector privado que está en sus iniciativas de expansión. Usted está viendo nuevas inversiones que vienen a República Dominicana. ¿Y por qué vienen? Bueno, por la certidumbre. Cuando miran al horizonte dicen este país tiene garantía de estabilidad, esta es una economía que está en crecimiento. Fíjense lo que pasaba en diciembre, por ejemplo, 2013. En diciembre de 2013, ¿qué se planteaba? Bueno, que el crecimiento todavía se planteaba que podría ser de 2.5, 3%. ¿Qué ha dicho la CEPAL en su último informe? Cuando toma el conjunto, la República Dominicana de Centroamérica, con la excepción de Panamá, en el Istmo, será la economía de mayor crecimiento. Estima la CEPAL un crecimiento de 5% para 2014. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Por la certidumbre que el partido de gobierno sabe cuál es su rol, sabe cuál es el rol que tiene que asumir el partido de gobierno como partido de gobierno en República Dominicana, como una organización política que desde el momento que se fundó le ha estado haciendo aportes a República Dominicana para fortalecer sus instituciones, para fortalecer la democracia, para fortalecer la confianza en República Dominicana, para fortalecer el Estado de Derecho, para que sean las instituciones las que hablen en República Dominicana y no los hombres y las mujeres. Usted nos recuerda, don Pedro y Orión, que aquí para cualquier conflicto simple había que buscar mediadores. Ya ahora si usted tiene un problema, usted puede ahora invocar las instituciones. Y las instituciones han estado hablando, de manera que esto para los que llevan anotaciones. Gracias, Pedro. Miren, señores, a nosotros el día lunes nos pareció regresar a la época en que el Partido Revolucionario Dominicano era dirigido por el profesor Juan Bosch, que no solamente criticaba, sino que hacía propuestas. Sí. Y el lunes fueron a Palacio ejecutivos del Partido Revolucionario Dominicano, uno de ellos está aquí presente, el doctor José Miguel Vázquez, con una crítica contenida en una documentación al decreto que regula la aplicación de la ley de naturalización, pero con una propuesta al mismo tiempo. Entonces el doctor José Miguel Vázquez, probablemente porque es abogado constitucionalista, la persona fundamental para elaborar esta comunicación a nombre del PRD, está aquí con nosotros, pero vino reforzado. Y yo lo celebro porque la verdad que el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, abogado constitucionalista, es también una persona que nos puede ayudar a ver todo esto en su amplio conjunto. Así que en un momento estaremos con ellos en la sala de entrevistas.